versículos 5 al 8, y todos leemos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Amén. Podemos sentarnos. Gracias. Mañana vamos a estar recordando en todos los Estados Unidos el llamado Memorial Day. Y bueno, pensamos en el sacrificio tremendo que muchos hicieron, ¿verdad? Para que nosotros tengamos libertad. Y siempre recordamos que la libertad no es gratuita, tiene un costo. Y hubo muchos que dieron sus vidas para que este país, que tanto amamos muchos, de tal manera que nos vinimos de nuestra propia tierra para esta tierra de oportunidades, es porque es una tierra de libertad, de oportunidades, una tierra donde existe la posibilidad de crecer y hay una bendición especial. Parte de eso es que Dios bendijo a esta nación porque su Dios en la Constitución está puesta inclusive. Claro que habrá muchos detractores, con mucha razón, que se ha desviado con toda la cosa que ha ocurrido con los gobiernos, etcétera, pero que han sido puestos por Dios. Recuerde que ninguna autoridad ha sido puesta sin el consentimiento de Dios. Y se ha desviado en muchos aspectos en cuanto a la fe cristiana. Estamos viviendo un tiempo de aparente, libertad, ¿verdad? Y pues no debemos confiar que si este presidente, gracias a él, no, yo sé que en el trono está nuestro Dios. Amén. Entonces, a mí me gusta este póster que usted encontrará por allí. Dice: Remember those who have sacrificed this Memorial Day, recordando todos aquellos que se han sacrificado en este día memorial o este día de recordación. Y ellos ponen ahí Juan capítulo 15, versículo 13 en la King James Version, pero dice: no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y falta Romanos 5 y 8 para completar en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nosotros tenemos al Salvador Jesús. Es nuestro tema principal. Si bien recordamos y saludamos a los hombres que en el pasado en este país lucharon por la libertad, así como muchos de nuestros próceres en nuestros países de procedencia. Ellos pelearon y tuvieron que sacrificar sus familias, su tiempo y hasta sus vidas por ese momento que consideraban la libertad de su país. Y muchos tenemos de Colombia, Venezuela, Perú, El Salvador, ¿qué más? Dominicana, República Dominicana. Por cierto que República Dominicana, me encanta que la bandera es creo que el único país que tiene en su bandera la Biblia. Entonces decimos amén por eso. Pero nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, quiero referirme a algunas cosas importantes como la pérdida de la memoria. Ayer estaba hablando con mi hermana, que ella me lleva, no sé, casi 10 años, y siempre conversamos, y ella me dice que tiene algunos lagunas de memoria, ¿verdad? Que se le va. Y usted sabe que a cualquiera le pasa eso. Yo no les traje, pero ahí tengo la llave. La llave del carro, yo le instalé un AirTag de Apple. Porque si se me pierde, yo le consigo. Ahora me voy a perder yo de ella, a ver si ella me consigue. Pero es una cosa porque a uno se le pierde la llave. ¿Quién no se le pierde la llave?
Pero a mi hermana yo le dije, Flor, hay unas vitaminas over the counter que lo puedes comprar sin prescripción, pero son excelentes para motivar las neuronas, tienen componentes que te hacen pues recordar las cosas. ¿Cómo se llama, Gilberto? Y yo, Flor, una más sencilla. No me acordé. Entonces, bueno, yo mismo estoy en el asunto, ¿verdad? Y no se ría que usted también está así. Sí, a veces se llama a una persona y está bajando la escalera y no se acuerda si estaba bajando o estaba subiendo. Pero bueno, eso pasa y es una situación que con la edad se va acrecentando, ¿verdad? Ocasionalmente uno olvida el nombre de una persona y sabe una cosa para alejar ese alemán de usted. ¿Cómo que se llama el alemán ese? ¿Ah? El Alzheimer. Alejarlo de usted es que usted ejercite la memoria. Lea parejo, recuerde nombre, haga crucigramas bíblicos. Revise Sí, también, usted suda ahí bastante por hacerlo. Pero es un ejercicio bueno que hay que hacer, pero tal vez necesitemos hacer listas más o menos de las cosas en el día para ayudarnos, porque eso es natural. A veces viene ocasionado por enfermedades, por la misma edad, por medicamentos que tomamos, por algún trauma que tuvimos, inclusive por problemas, golpes en la cabeza. También eso puede temporalmente hacer esa brecha, ¿verdad? Trastornos emocionales, el alcoholismo también, insuficiencia de la vitamina B12, la doctora aquí puede prescribirle algunas buenas, hipotiroidismo, algunas cuestiones con la glándula, ¿verdad? Enfermedades cerebrales y también la apnea del sueño. Aquellos que no duermen bien, hay tratamientos para eso, pero eso hace que el cerebro no se alimente, no se oxigene suficientemente y usted tenga pérdida de la memoria. Eso ocurre a cualquier edad y en cualquier raza y a cualquier persona. Y hay algunos ejercicios que usted puede hacer, como dijimos eso, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los excelentes es venir a la iglesia, porque usted se acuerda dónde está la dirección, usted se acuerda de los hermanos, usted los saluda, usted lee versículos y usted se va para la casa también diciendo, yo fui o vine, pero se va. Entonces es un excelente ejercicio, aparte que la Biblia dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero mire, es la importancia de hacer memoria y la Biblia nos habla mucho de eso. Ese himno que yo canté, hay una estrofa o en otra versión dice, uno similar que dice, dime la antigua historia, porque es mi mente débil y frágil y fácil de olvidar. Eso lo tenemos todos. A nosotros cuando estábamos pequeños, y no sé si aún todavía grandes, nos entra una cosa por aquí, se sale por el otro, se nos olvida, ¿verdad? No prestamos atención muchas veces. Pero Dios en su palabra estableció y sabía, porque dice el Salmo 139, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios sabe nosotros, de nuestra memoria, nuestras situaciones, nuestras angustias. Nada pasa desapercibido por Dios. Así que no importa cuál sea la situación que tú tienes o si ahorita se te olvidó, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe exactamente qué estás pasando y Él ha establecido reglas que parecen sencillas, pero en la antigüedad el pueblo de Israel olvidaba también, tan tercos que eran ellos y que son todavía, y nosotros no estamos muy diferente a ellos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, el Señor le recuerda al pueblo de Israel algo que nosotros debemos tomar en cuenta para que ellos no se envaneciesen y tratasen mal a las personas esclavas o a los que venían con ellos, ¿verdad? Dios le dio algo y esto hace falta un poquito en estos tiempos, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 5 y 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En la ley, en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, Dios estableció estas cosas como norma para que ellos se acordaran, porque la memoria falla y pasaban generaciones y generaciones y de pronto
se había olvidado del nombre del Señor. Por ejemplo, en Crónicas nos vemos cuando David agarra el trono y él dice, vamos a sacar el arca del pacto porque tenemos tiempo que no sabemos de ella y no le hemos hecho caso al arca del pacto. Y es que el arca del pacto era un recordatorio de la redención que Dios había hecho en el pueblo de Israel. De hecho, ¿sabe usted en qué año está Israel hoy? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, y si lo sabe se le olvidó. 5.775, ese es el año 5.775 de la nación de Israel. ¿Y sabe qué año es ese? El mes Nisan del día 17, que es equivalente entre abril y mayo, en el día en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ellos lo recuerdan, y la Pascua precisamente que celebran los judíos, pues la Pascua es un recordatorio y lo que comen son cosas que recuerdan ese momento, ¿verdad? Un pan sin levadura, el vino, las frutas amargas, que fue lo que Dios mandó a la nación de Israel cuando estaban por salir de Egipto. No se paren a cocinar nada. Y aquel cordero tenía que ser sacrificado y lo que quedara de él hasta la mañana tenía que ser quemado al fuego. Y el cordero tenía que ser macho de 1 año sin defecto y lo tenían que verificar. Todo eso nos habla preciosamente de la obra de Jesús en el Calvario. Y es triste que era un tipo, una figura, un ejemplo de lo perfecto que iba a venir, y ellos todavía viven en el pasado. Porque a muchos de la nación de Israel no les ha amanecido y ellos no aceptan a Cristo como el Mesías. Y es increíble que usted ve videos, nosotros vemos videos de las personas que han estado en Israel, por ejemplo, predicando en las calles de Jerusalén, y niñitos judíos le tiran sillas y piedra porque no quieren oír del Mesías. Eso es ahorita, en este tiempo. Entonces, no les ha amanecido. Gracias a Dios que hay un gran porcentaje de gente que son los judíos mesiánicos que recordaron o siguen recordando la salida del pueblo de Israel, pero al igual que nosotros los cristianos gentiles, lo trasladamos a Cristo. Y en Corintios nos dice, porque Cristo es vuestra Pascua que ya fue sacrificada. En Juan 1:27 Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aquel Cordero en la antigüedad, que hoy en día celebran 5.775 años de que pasó, no sé si será exacto o no, pues nosotros lo tenemos en la realidad. Ocurrió hace 2025 años, más o menos 7 años, cuando Cristo vino al mundo para redimir, para buscarnos, para levantarnos, para llevar la maldición del pecado y para darnos la libertad, la vida eterna y la redención por su sangre. Amén. Por eso hemos cantado que no hay amor más profundo que esto, no hay cosa más grande que Cristo, y por eso nos estamos recordando al Cordero allá y vamos a adorar al corderito que murió allá. No, porque eso fue un tipo, era una sombra. Ahora nuestra realidad perfecta es Cristo, que ya fue crucificado y que le adoramos, y que vino a este mundo, vivió y caminó como nosotros en este mundo y demostró su procedencia divina en su amor tan grande para con todos los que le rodearon en ese momento, hasta que sacrificó su vida en el Calvario, cumpliendo todas las profecías que estaban escritas delante de él. Pero estas cosas acontecieron para que nosotros recordemos, y la Biblia está hecho de eso. Éxodo 13:3 nos dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Eso era para que el pan era sin levadura. De hecho, los discípulos, cuando Cristo se reunió, ellos primero habían celebrado la Pascua, recordando, yo diría que como unos 3.000 años atrás, lo que había pasado. En los tiempos de Jesús estaban celebrando la Pascua, que era un memorial que Dios había mandado. Por lo menos en eso eran obedientes, y hoy en día siguen haciéndolo, pero están anclados en el pasado y no tienen a Cristo. O muchos de ellos, porque gracias a Dios hay muchos, pero ellos debían de tener memoria de ese día en el cual habían salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Y el pan sin levadura
nosotros no nos paramos mucho en eso, porque nosotros cuando celebramos la Cena del Señor, que es una de las ordenanzas que hacemos, algunos los hacen todos los domingos, otros lo hacen mensual, como nosotros, otros lo hacen cada 6 meses. Lo importante es que hagamos memoria del Señor Jesucristo. Y Él lo dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Haced memoria de mí hasta que yo venga. Estamos haciendo memoria del Señor cada vez que lo hacemos. Cuando nos reunimos, cantamos, adoramos, leemos la palabra, ¿a quién estamos adorando? A Dios, ¿verdad? A Dios el Padre por su grande amor, a Jesucristo por llevar a cabo la obra de la redención, y al Espíritu Santo que nos ha mostrado estas cosas para que nosotros nos estemos convencidos de que somos pecadores y que le debemos recibir como lo hemos hecho. Amén. Así que por eso nosotros yo tengo notas y todo lo demás, porque nuestra mente para llevar todos estos puntos, ¿verdad? A veces es difícil. Pero mire más, en Primera de Crónicas se nos dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y mire esto tan importante: hagan memoria de las maravillas que Dios ha hecho. Ellos no tenían a Cristo todavía. A ellos no les había llegado el evangelio que nosotros ya conocemos. Y sin embargo, eran fieles en recordar las maravillas de Dios. Cómo Dios les había guiado a través del desierto después de la redención, y Dios le había bendecido en cada etapa. De hecho, nosotros tenemos recordatorios de la bondad de Dios en los Salmos, en toda la Biblia, pero en especial los Salmos, cuando habla de la experiencia de lo que Dios le hizo. Sin eso, si ellos no hubiesen escrito esto, ¿quién se acordaría de eso? Entonces hay cosas que ellos recuerdan: las maravillas, número 1, sus prodigios, que es lo portentoso de esas maravillas, pero me llama la atención de lo otro, dice: de los juicios de su boca. Porque hay que acordarse que nuestro Dios es Dios santo, fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable, y que Dios castiga la maldad, y Dios requiere la muerte del pecador, o el que peca, el alma que pecare, Ezequiel 18, esa morirá. Romanos 6 y 23, Romanos 5 y 12, el alma que pecare, esa morirá. Y usted dirá: bueno, ¿y entonces por qué nos morimos? Bueno, porque Dios en su gracia siempre ha sido gracia, y usted lo ve en el Antiguo Testamento. Cuando ellos pecaban, Dios les había infundido el conocimiento por su Santo Espíritu y por los profetas que hablaban de que había que hacer un sacrificio para matarle a usted, pero para no matarle a usted, Dios entonces estableció los sacrificios sustitutos. Por eso es que vemos chorreras o ríos de sangre en el Antiguo Testamento que nos hablan que quitaban temporalmente el pecado, porque era la promesa de Dios, que Él había dicho: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Había que morir. Por eso usted está perdonado o perdonada. Si usted es creyente en Cristo, no diga: bueno, es que Dios me amó tanto y estoy perdonado. Sí, te amó tanto, pero Dios tuvo que castigar a alguien para que tú no mueras. Eso es lo que a veces, hermanos, no recordamos. Nosotros somos salvos por amor, pero recordemos que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y si tú estás vivo, es por las misericordias de Dios, porque Él envió a su Hijo a llevar el castigo y la maldición que a ti y a mí tocaba. Ahora, dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Inmediatamente, tú y yo no vendremos a condenación. Dice en Romanos 8 y 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se trata de que soy bueno, que hice buenas obras en el pasado. Si tú estás basando tu salvación en algo bueno que tú crees que eres, déjame decirte con la autoridad de la Biblia que estás perdido o perdida completamente. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Así que no se trata de ti, de lo que hayas hecho, se trata de lo que Cristo hizo en el Calvario. De igual manera, cuando ya somos salvos, nuestra salvación está preservada por Cristo. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el Señor Jesús pudo decir que nadie puede arrebatar a las ovejas de las manos de mi Padre, y nadie puede arrebatar las ovejas de mi mano. Y el Espíritu Santo es el que sella, guarda, preserva para siempre al creyente en Cristo. La bendita Trinidad te guarda y te salva. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso el juicio hay que recordarlo. El creyente hace bien en recordar: hay un juicio del cual yo me escapé porque Cristo me libró. Pero está allí. Hay personas, lamentablemente, vecinos, compañeros, familias, que no son salvos. Y debemos hacer lo posible por testificarles del Evangelio. Porque no sea demasiado tarde como aquel rico que estaba en el infierno. Y entonces se le dijo a Padre Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que les testifiques a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, así de que no vengan ellos también a este lugar. Y esto es una parábola que algunos dicen que es parábola, pero que es verdad, no es una parábola, es una realidad, porque Jesús usó nombres propios. Pero la respuesta fue: Abraham y a los profetas tienen. Es decir, la Biblia está allí para testimonio. Porque no creerán aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es una realidad tan cruel que hoy en día nosotros predicamos a Cristo. Nadie ha venido de los muertos para decirnos: oye, ven acá, no vengas para acá, porque aquí está el fuego. No, esto simplemente nadie va a venir. Cristo se levantó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, es el precursor que entró a la gloria, hombre que en la gloria está, y pronto volverá a recoger a aquellos sin relación con el pecado, a los que han creído en él. Hebreos 9:27. Pero es tan cruel esta realidad que tú predicas de Cristo, que murió, derramó su sangre, fue sepultado, fue puesto en un sepulcro y resucitó con poder al tercer día. Y la gente dice: ah, sí, tú crees en el Cristo otra vez, en el Evangelio. Ya no sé si él resucitó. Y está la incredulidad. Cristo se levantó de los muertos. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero nosotros debemos ser fieles en predicar el Evangelio. Nosotros no salvamos a las personas. Es más, nosotros, el predicador, el pastor, los ancianos, los líderes, no confrontamos el pecado de la gente, porque nosotros mismos estamos en el cuerpo de muerte. En Gálatas nos dice que, bueno, agarra a un hermano y siéntate con él, teniendo cuidado, no sea que tú también seas tentado y caiga en lo mismo. Pero sí podemos mostrar la palabra de Dios. Es la que salva, es la que santifica, es la que purifica. Y usted debe tener el corazón abierto para que entre la palabra del Señor. Y si esa no entra de lo que hemos leído, no sé qué cosa más va a ser. 45:17 del Salmo: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Antes de pasar al otro, en el principio, cuando yo estaba hablando del primer versículo, los juicios de su boca, es sano que un creyente se acuerde de los juicios del Señor, del infierno, pero no para temor nuestro, porque nosotros no vamos. Ya el que creyó en Cristo está sellado para siempre, pero sí saber que esto le espera al incrédulo. Y que desde esta tribuna, hasta que el Señor nos dé aliento y vida, predicaremos la verdad del Evangelio, le guste o no le guste a las personas. Vendrán hermanos que trataremos en nuestra poca sabiduría y en nuestra grande ignorancia de hacerles entender la verdad. Pero si no creen porque no me gusta como el pastor dice y habla del infierno, o mira cómo pone esto y el otro, bueno, I'm sorry. Trataremos, si hay algo malo, por favor, dígamelo. Si hay algo que a usted no le parece y que interpretó mal o que yo estoy diciendo mal, usted tiene toda la libertad de venir acá para hacerme entender, porque estamos abiertos para eso. Somos hombres, simplemente con un llamado distinto al que usted tiene, pero somos igualitos a usted. Mire lo que dice 1 Corintios 6:25. Tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así que nosotros hacemos memoria del Señor Jesús. Ahora, quiero poner un caso de Esther. En Esther, el capítulo 6, el rey Asuero gobernaba en aquel momento, ¿verdad? Y después que
él estuvo y tomó a Esther por esposa, etc. Esa noche se le fue el sueño al rey, como a muchos se les va el sueño. Yo doy gracias al Señor que a mí poco se me va el sueño. Más bien me da sueño cuando uno debe ir a la cama o cuando debe prepararse más y es una lucha, ¿verdad? Pero, anyway, personas que no duermen bien o que se levantan en la noche, ¿qué es lo primero que hacen? Endrina a veces me dice, no dormí por esto y por eso, pero bueno, me puse a leer, a orar, etcétera. A veces el Señor le trae una persona para orar, lo está inquietando. No deje de pasar esa oportunidad. Ese sueño se le ha ido con un propósito. Pero Esther 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Gracias a Dios por esa inteligencia que dio a los hombres. Eran libros que se escribían en cada reinado, todas las cosas que pasaban. Y los reyes, sobre todo cuando se le fue el sueño, cualquier hora en la madrugada, era en la noche, no creo que sea a las 10 de la noche, a lo mejor a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, quién sabe, pero ya debería estar durmiendo. Se le fue, le trajeron el libro y dice el versículo 2, no lo tengo ahí, pero dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo, o sea, el tío de Esther, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? O sea, ¿cómo le pagó el reino a un hombre que cumplió la función de salvar al rey de aquellos 2 criminales y traicioneros? Y los servidores del rey le dijeron, nada se ha hecho con él. ¡Wow! Y usted dirá, wow, mira cómo eso lo planeó el Señor. El Señor le planeó que se le fuera el sueño al rey, que le vinieran la idea de que quería leer las crónicas y de que ahí leyese del tío de la esposa que ya tenía Esther, que era Mardoqueo, que era un desconocido, para que Dios le diera la oportunidad de que este hombre, después que viniera Amán, el malvado, a ponerle chisme de cuenta de él, ¿verdad? Y a querer guindarlo, supieran que Mardoqueo era un hombre que había desde el principio actuado bien y actuado en consonancia con una buena reputación de ciudadano para salvar al rey. Entonces, nada se hizo con él. Bueno, humanamente hablando, hermanos, de lo que vemos para acá, la supervivencia de la nación elegida de Dios, el cumplimiento de la profecía del Mesías y todo lo que vendría después, dependió del insomnio y del repaso de la memoria del rey. Póngase a pensar, por el sueñito que se le fue y él quiere leer el libro, de ahí dependió. Eso fue un hilo, un eslabón que hacía falta para que la nación de Israel fuera preservada. Y usted sabe la historia de Esther completamente, cómo después fue defendida y pudo pasar esa historia sin que fueran eliminadas por completo por un insomnio del rey. Así que a cualquier hora es importante hacer memoria. Siempre corríjala para alejar al alemán, pero también para hacer crecer la sabiduría, el conocimiento que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? En el Salmo 63:1, David dice, Dios mío eres tú, ¿cuándo te buscaré? De madrugada. O sea, tempranito, búsquele tempranito, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ese es el salmista. Miren lo que dice, y este es el segundo punto, en el exilio, en el Salmo 42:6, los hijos de Coré, que era la parte de los israelitas que cantaban, que llevaban la alabanza en el templo o en el templo en este caso, porque ya no estaba en peregrinación, pero estaba en el exilio. Usted sabe que Israel cayó en el exilio, fueron enviados a naciones que les agarraron y los tuvieron como esclavos, los tuvieron ahí en Babilonia, los tuvieron en distintas partes de las naciones gentiles. Entonces el salmista decía, Dios mío, mi alma está batida en ti. Eso quiere decir que estaba en depresión, estaba triste porque estaba en el exilio. Y usted sabe la clave de que él volvió en su andar gozoso. Él dice, me acordaré por tanto de ti
desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Ahora, el salmista se vio forzado al destierro y él le anhelaba, él se acordaba de las cosas hermosas que había pasado cantando, llevando a la multitud para adorar a Dios, y ahora estaba en el exilio, estaba en un país extraño donde le habían hecho colgar sus arpas, y la depresión se repite aquí en ciclos, ¿verdad? Pero él la contraataca con la confiada afirmación de que él se acordará del Señor desde la tierra donde esté. Jordán, Hermonitas y monte de Misar, no se sabe, pero posiblemente sean 3 grandes experiencias que él tuvo como cantor de Israel. Y bueno, veamos el otro en el Salmo 42, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, acuérdate del Señor y canta alabanzas. ¿Por qué? Porque se ha determinado que es imposible, bueno, por lo menos para los hombres, tener 2 pensamientos a la vez. Las mujeres pueden hacer 3 pensamientos, caminar y cocinar al mismo tiempo, nosotros no. Somos otra naturaleza. Pero no es posible que usted esté en depresión cuando está cantando y está alegre. No puede estar alegre y estar triste a la vez, eso es imposible. Entonces, busque alabar al Señor en momentos que se acuerde, porque eso le mantiene su alma conectada con el Señor y le mantiene lejos de la depresión. Cuando usted empieza a leer, usted deja aparte lo que está pensando y se concentra en eso. Canta alabanza. Los salmos son un libro de alabanza completa que la cantaba la iglesia al principio. Y todavía muchos de estos salmos tienen música. Por ejemplo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Ensalzar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Algunos le ponen música. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Pues póngale música. Espera en Dios, porque aún he de alabarle a salvación mía y Dios mío. En el camino, haga memoria de Dios en el camino. Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, la razón que las cosas ocurren, hermanos, no son casualidades ni son tragedias. Algunas veces son disciplinas, porque la Biblia lo dice, pero en muchísimos casos son maneras en que Dios está moldeando nuestro carácter. Hay un himno, no recuerdo de cuál cantor o cantante cristiano, que era Al taller del maestro vengo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de quién era? Un colombiano, ¿verdad? Tenía que ser colombiano. Está bueno. Sí, al taller del maestro vengo. Nosotros estamos en las manos del Señor, que nos está moldeando cada día. En Efesios nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Pablo como el de Cristo, pero nosotros estamos siendo moldeados para parecernos más a Cristo. Y una de las formas en Efesios capítulo 2 y el capítulo 4 también es que nosotros estemos en la iglesia. La iglesia se desarrollan los dones, se desarrollan los predicadores, se desarrolla el ministerio de la enseñanza de los maestros, etcétera, y todos para ser conformados a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, así a la estatura de Cristo. ¿Dónde se logra esto? En la iglesia. En la iglesia, acordémonos de esto. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se acordaba de algunos de sus amados de la iglesia, se acordó de Timoteo y dijo: Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y él habla de la fe que habitó primero en su mamá y en su abuela. Una era Loida y otra era Eunice. Y tiene memoria, y yo también me acordé ahorita de los nombres, se me había ido. Pero bueno, ellos le
instruían a él para que aprendiese. Y una cosa que tiene la nación de Israel es que ellos repasan Deuteronomio 6 y 4, usted verá que es la repetición, esto lo repetirás, y ellos lo han repetido por generaciones, por más de 5,000 años, y por eso ellos se mantienen fieles en lo que el mandamiento de Dios. De hecho, aunque no crean en Cristo, muchos de ellos, otros sí, el Evangelio nos ha venido a nosotros por los judíos, y un judío fue el que murió en la cruz, el Señor Jesucristo. Así que no despreciemos pues esas bendiciones que tiene. Pero Romanos 8, para aquellos que a veces pasamos por pruebas y situaciones, nos dice que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Salmo 32 y 8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tengamos razonamiento, la memoria que Dios nos ha dado y la humildad para reconocer nuestras faltas y decir, Señor, ¿cuánto me falta para acercarme al patrón original? Ayúdame a acordarme de estas cosas. Por eso usted puede tomar nota de esto también, y también usted lo puede ver en YouTube también. Puede ver allí y puede tomar notas, sáquele provecho, no deje que esto pase. Esto tiene preparación que el Señor ha dado, ¿verdad? Pero no solamente es eso, es la palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También recuerde a Dios en la enfermedad. En el Salmo 77 y 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Eso fue Asaf. Asaf dijo, enfermedad mía es esta. Por lo tanto, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sabe qué enfermedad era eso? Si usted lee el Salmo 77, desde el versículo 1 en adelante, él empezó a tener como tristeza, como tribulación, como angustia, como depresión. Y hasta que él dijo, pero bueno, esto es una enfermedad, yo me quito esto de encima. Más bien voy a traer a la memoria los hechos poderosos del Señor, la memoria de la diestra del Altísimo, y meditaré todas sus obras y hablaré a los demás de sus hechos. Muchas veces ayuda muchísimo que nosotros testifiquemos a otros de las bondades de Dios, porque cuando los haces, es como que alguien te pregunta si tú estás en depresión. Hermanos, ¿y qué hizo Cristo por ti? Murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Y darte qué? El perdón, la vida eterna. ¿Y qué más? Herencia entre los santificados. ¿Y cuál es tu esperanza? Que Él viene pronto. ¿Y para dónde vas? Para el cielo. ¿Y estás triste todavía? Entonces la persona termina, wow, ¿verdad? Señor, te alabo, te glorifico. Y eso es lo que hace la palabra de Dios y su Santo Espíritu, ¿verdad? Amén. En 1 Corintios dice, por el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Por eso nos debemos examinar a nosotros mismos para no ser juzgados. Ahora, el otro punto en el que nosotros, y es el último, en que debemos tener memoria, es simplemente saber que hay un fin muy triste para aquellos que se olvidan de Dios. El salmista dice, los malos serán trasladados al Seol, que en algunas traducciones era el lugar de los muertos, ¿verdad? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Damos gracias a Dios porque nuestra salvación está segura con Cristo, pero no se fíe, porque si usted no se acuerda del Señor, y usted vive su vida nada más en momenticos para sentir su conciencia libre, como alguna vez una persona en un culto decía que no iba más, pero ella iba a la iglesia porque era el sitio donde más que esa persona se sentía alegre, gozosa, pero era el sitio, estaba adorando a la iglesia y no al Dios de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, de ver al Señor detrás de todo lo que decimos. El fin del que se olvida a Dios, en Apocalipsis se dice, acuérdate, esa fue la iglesia de Sardis,
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Como creyentes debemos acordarnos de lo que hemos recibido y oído, y guardarnos y arrepentirnos si es el caso, hermanos. Hay algo de lo cual usted tenga que arrepentirse. No venga a mí, yo no soy un cura o alguien que pretende ser mediador entre Dios y usted. Usted tiene directamente acceso a la presencia de Dios. Ahora, aquí todos podemos ayudar, ¿cómo no? Citarle versículo, abrir la palabra. Pero no piense que el que se para aquí, el predicador o el pastor, es el que tiene la varita mágica y el que me va a sacar del pecado. No, usted sale por la palabra que ha oído. Y puede encontrar, claro que sí, consejería y ayuda, cómo no, de personas espirituales, personas maduras, claro que sí. Pero la responsabilidad es absolutamente suya. Así que acuérdese lo que ha recibido y oído, guárdelo y arrepiéntase, si ese es el caso. Volver otra vez a los caminos, a la senda antigua. Así que, en resumen, acordémonos del Señor. A cualquier hora, de madrugada, mi alma tiene sed de ti. Número 2, lejos de tu tierra. Dios mío, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, donde esté, desde los Estados Unidos, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Número 3, cuando andes en el camino, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Recuerda momentos como el Señor te ha librado y te ha sacado en tu vida. Momentos y circunstancias. Él no cambia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Número 4, en enfermedades. Recuérdate que eso tiene un propósito. Posiblemente es para acercarte más al Señor, posiblemente es que tenga comunión con Él, posiblemente es que algunos de los que están alrededor vean en ti el testimonio y decidan buscar a ese Dios al cual tú te agarras cuando estás en esas crisis. O pudiera ser algún momento de que el Señor te pare porque estás súper acelerado y que a lo mejor estás descuidando algunas cosas y necesitas pausarte para pensar. Eso puede ocurrir también. Y por último, acuérdese del fin del que olvida a Dios. A cualquier hora, lejos de tu tierra, en el camino, en enfermedad, y no te olvides del fin de los que se olvidan de Dios. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte en esta mañana, por traer a la memoria, Señor, de nosotros los hechos poderosos y las maravillas tuyas, sobre todo de tu gran amor. Hemos cantado canto de tu amor, de tu gracia, de tu bondad y canto del Señor Jesucristo. Y no hay nada más grande que llene mi vida sino el nombre precioso de Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Queremos recordarte, Señor. Queremos recordar al Señor Jesús. Queremos darte las gracias por esa palabra tuya que va directamente a nuestros corazones y nos redarguye, nos hace reflexionar, penetra nuestras coyunturas, nuestros pensamientos, parte el alma, divide estructuras, fortalezas espirituales de maldad tal vez. Ayúdanos, Señor, a tener todo pensamiento y traerlo sumiso a los pies de Cristo. Ayúdanos a andar, Señor, como es digno de un hijo tuyo. Sabemos que somos débiles, que hemos fallado. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra la tenemos acá a nuestra disposición. Rogamos, Señor, empezando por el que habla, rogamos por cada uno de nuestros hermanos, las situaciones que estén pasando, su enfermedad, sus crisis, sus decisiones, Señor, que hoy en este día que mañana celebraremos en los Estados Unidos o recordaremos a los caídos que dieron sus vidas para la libertad de ese país, que siempre recordemos que hay uno que hizo un mayor sacrificio y murió por el mundo para quitar de en medio el pecado, pero es necesario arrepentirse y reconocerle a Él como Dios y Salvador. Gracias, Señor. Te pido que si hay alguno que no tiene a Cristo, que hoy pueda ser el momento aceptable y memorial para Él de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y por todos nosotros, Señor, que anotemos esta fecha 5/25/25, en que nosotros decidimos tomar nuevamente el redil, tomar nuevamente lo que dejamos atrás y seguir la lucha como soldados, Señor, sabiendo que el que milita no se enreda en los asuntos de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Despídenos en paz y bendícenos a todos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.